Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola Juli, ahí veo que te conectaste. Bueno, díganme si se escucha, supongo que sí, creo que está todo bien. Yo los voy leyendo en los comentarios, así que díganme si se escucha bien y todo. Bueno, en 2 minutitos arrancamos. Mientras les voy contando que hoy vamos a empezar con la parte especial, eh, así que buenísimo, Yara, gracias. Así que espero que tengan más o menos vista la parte general porque así van a ir entendiendo y vamos a ir más rápido, ¿sí? Para entender la parte especial, tener la parte general estudiada, van a ir muchísimo más rápido. Así que bueno, hola Tone, bueno, estamos todos, por lo que veo, me parece muy bien. Bueno, así que les decía, hoy empezamos con la parte especial, compra-venta, es un tema cortito, lindo, dentro de lo que hay la parte especial es un tema lindo, pero bueno, si quieren, en un minutito, a las 5 arrancamos. Díganme si les queda alguna duda, si van bien con todo. Y si no, arrancamos. Bueno, ya está. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ver compra-venta. La compraventa es el contrato de cambio por excelencia. Y se encuentra regulado el artículo 1123 en adelante. ¿Cuándo hay contrato de compraventa? El contrato de compraventa existe cuando una de las partes, que es llamada vendedor, se obliga a transferirle a la otra, que es el comprador, una cosa, le transfiere una cosa que tiene que ser pagada en dinero, ¿sí? Se le transfiere la propiedad de una cosa que debe ser pagada en dinero. Es muy importante que cuando pongan el concepto de compra-venta aclaren que es en dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo que se da en precio es otra cosa que no es dinero, ¿cómo va a calificar? Como permuta, ¿sí? Entonces, en compraventa siempre hay que aclarar que la transferencia de la propiedad se va a pagar en dinero. Bien, bueno, el contrato de compraventa, si vemos a sus caracteres, es un contrato bilateral, es oneroso, es conmutativo, pero excepcionalmente puede pactarse aleatorio, es no formal, y no hay ningún requisito de cómo va a ser el contrato de compraventa. Bueno, la compraventa puede ser celebrada por contratos paritarios, que como ya vimos en la parte general, los contratos paritarios, ¿cuáles eran? No, las partes estaban en igualdad de condiciones. Pueden ser celebrados por contratos por adhesión también y por contratos de consumo, ¿sí? Esas son las modalidades en que puede celebrarse un contrato de compra-venta. Entonces, ¿cuáles son los elementos tipificantes de la compra-venta? Son dos, son la cosa, que va a ser objeto, y el precio, ¿sí? Estas dos tienen que estar siempre presentes en un contrato de compra-venta. Entonces, vamos a ver en particular cada elemento tipificante. Vamos primero a lo que es la cosa objeto del contrato. ¿Vamos bien por ahora? ¿Se escucha bien? Si estoy hablando muy despacio, me avisan. Yo creo que estamos bien, pero me van diciendo. Bueno, la cosa, bueno, puede ser cualquier objeto, puede ser objeto de los contratos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que sea objeto de los contratos puede ser esta cosa elemento de la compraventa. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser? Tiene que estar en el comercio, ¿sí? Tiene que ser transmisible, eh, no puede estar prohibida ni por la ley ni por el propio contrato, y no debe ser contrario a la moral y las buenas costumbres. Bien, bueno, el código nos da 3 casos. Tenemos el 1130, tenemos las cosas cuando ha dejado de existir. El 1131 es la cosa futura,
y el 1132, que es la cosa ajena. ¿Sí? Porque pueden ser objeto de la compraventa las cosas presentes o futuras, las cosas ajenas, determinadas o determinables. ¿Sí? Entonces, bueno, el código nos regula estas tres situaciones en particular. ¿Qué pasa cuando una cosa dejó de existir? ¿Sí? Entonces, cuando una cosa deja de existir, tenemos que diferenciar en dos casos. Esa cosa cierta dejó de existir al momento de la celebración, el contrato va a ser nulo, ¿sí? Porque esa venta va a ser nula porque no va a cumplir con los elementos específicos, los elementos que se necesita para realizar una compraventa. En cambio, si la cosa deja de existir parcialmente, tenemos que ver qué quiere hacer el comprador. Puede pedir una disminución del precio, si todavía le sirve, aunque haya una disminución, le puede seguir sirviendo, pedir una disminución del precio, o puede pedir la extinción del contrato. ¿Sí? Entonces, 1130 nos da estos ejemplos. ¿Sí? 1130. Bien. El 1131 nos habla de las cosas futuras. No puedo ver los comentarios y no sé si... bueno, seguimos. La cosa cuando es futura, bueno, nos remitimos a la parte general, que nos decía que cuando una cosa es futura es plenamente válida, pero se supone que va a estar sujeta a la condición suspensiva. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con el comprador? ¿Podía o no asumir el riesgo de que la cosa exista o no? Bien. Bueno, seguimos entonces. La cosa ajena, en el 1132 pasa lo mismo. En el 1132 nos habla de la cosa ajena. Y nos dice también que es plenamente válido. Pero ¿en qué se va a diferenciar? En que si el vendedor promete el éxito de esa venta, vamos a estar sujetos a las obligaciones de resultado, y si no promete ningún tipo de éxito en esa venta de cosa ajena, que va a ser una obligación de medios. ¿Sí? Bueno, ¿está todo claro con esto? Pasamos a el precio. ¿Sí? Díganme que los voy leyendo. Y seguimos, ¿sí? ¿Está todo claro con lo que es la cosa que es objeto de la compraventa? Podemos pasar al precio. Hay un delay entre que yo les pregunto y ustedes escriben que me quedo ahí callada, pero estoy tratando de ver qué ponen. Bueno. Bueno, seguimos con el precio, porque se ve que no quedó ninguna duda, así que seguimos. Para que el contrato sea válido, ¿sí? No caiga en nulidad, debe cumplir con 3 requisitos el precio. ¿Sí? Como dijimos antes, debe ser en dinero, pero hay una excepción que puede ser pactado mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te puedo dar cierta cantidad de dinero y un celular, por ejemplo. ¿Sí? Pero es importante que siempre la cantidad de dinero sea mucho más grande, tenga mucho más valor lo que se dé como objeto, porque si no va a caer en una permuta. ¿Sí? Entonces, el precio debe ser siempre en dinero. Puede pactarse mixto siempre y cuando esa cosa que no sea dinero tenga un valor inferior. Bueno, entonces ese es el primer requisito, en dinero. El segundo es que debe ser cierto. ¿Sí? ¿Cuándo es cierto? El precio, ¿cuándo es determinado o determinable? ¿Qué quiere decir esto? El precio va a ser determinado cuando lo fijen las partes. Las partes en el contrato van a decir el precio es 10.000. ¿Sí? Esto va a ser determinado, que también puede ser determinado, así como les dije recién, o por unidad de medida. La unidad de medida es cuando, por ejemplo, en la venta de un terreno, decimos, bueno, 100 metros cuadrados de terreno va a tener un valor de 1.000 pesos, y en el contrato se deja pactado así, después se ve cuántos metros cuadrados se compra de terreno, se amolda ese precio, pero hay un precio ya determinado, ¿sí? Entonces puede ser por unidad de medida, como que es lo que expliqué recién, o poner un precio fijo ya, ¿sí? Bien. Otro requisito esencial para el precio sea
serio. ¿Cuándo es serio el precio? Cuando no es simulado, cuando no es irrisorio. Quiere decir esto que yo no te puedo vender una casa a 100 pesos. Es totalmente irrisorio a lo que es el valor de lo que estoy vendiendo con lo que el precio que le estoy poniendo, ¿sí? Entonces, en un caso así, ese contrato sería nulo, ¿sí? Porque el precio sería simulado, irrisorio, no tendría coherencia. Bien, bueno. Esto es todo lo relativo al precio, ¿sí? Para que sea válido. Ya vimos cuándo es válida la cosa y ahora vimos el precio. ¿Quedó todo claro? Vamos a pasar de tema. Me van diciendo si ya estamos con esto, pasamos a las cláusulas especiales que pueden agregarse al contrato de compraventa. Bueno, díganme si quedó, así ya pasamos a eso. Si no hace falta que repita nada. Díganme si voy muy rápido, porque a veces también puedo hablar demasiado rápido. No quiero que se pierdan, así que díganme también eso. Bueno, si no queda ninguna duda, entonces nos vamos a las cláusulas especiales que pueden agregarse a los contratos de compraventa. Bueno, esto ya vimos un poco en la parte general, así que les va a resultar conocido y lo van a entender un poquito más rápido. Bueno, entonces, en el contrato pueden agregarse cláusulas que van a tener después plazos y condiciones específicas cada una, pero que se tienen que pactar, ¿sí? No es que van a estar siempre en los contratos de compraventa, que sino para que existan, tienen que ser pactadas. Tenemos el pacto de retroventa, el pacto de reventa y el pacto de preferencia, ¿sí? Ahí me aparecen recién los comentarios. Franco, sí, fíjate que ya hablamos que era el contrato de compraventa, cuál era su naturaleza jurídica, cuáles eran los caracteres, hablamos de qué era la cosa y qué era el precio. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora nos fuimos a las cláusulas especiales, después vemos las obligaciones del vendedor y el comprador. Bueno, entonces, estas cláusulas especiales ya dijimos que eran estas tres: pacto de reventa, pacto de retroventa y pacto de preferencia. Bueno, el pacto de retroventa lo encontramos en el artículo 1163. ¿Sí? Nos dice el 1163 que el vendedor de una cosa puede pactar en un cierto plazo, puede pedirla, puede recuperarla. El pacto de retroventa también lo van a encontrar como derecho de rescate, ¿sí? También se llama así. Bien, entonces, el vendedor se va a reservar la facultad de, en un determinado plazo, recuperar esa cosa que vendió. Un ejemplo, para que entiendan esto, es que Santiago Nelo tiene un auto de colección hermoso que le regalaron los padres, un auto súper lindo de colección. Pero tiene unas deudas tremendas, tiene un montón de deudas, y con ese auto les alcanza para saldarlas a todas. Como ese auto tiene un valor sentimental, no lo quiere vender, pero bueno, no le queda opción. Lo vende y pone una cláusula de retroventa, de derecho de rescate, con un plazo de, por ejemplo, 2 años. Y entonces, esos 2 años, él junta la plata, ¿sí? Junta la plata y ejerce ese derecho de retroventa y recupera el dominio de su auto, ¿sí? Esto es un ejemplo para qué sirve el pacto de retroventa. Vos tenés que saldar una deuda, no tenés plata, pero no te querés desprender de nada, vendés así, si juntás la plata en ese plazo que pusiste en el contrato,
puedes recuperar el dominio, ¿sí? Pero bueno, siempre tienen plazo. No es que para siempre vos vendés algo y cuando se te canten 20 años lo puedes conseguir, ¿sí? En el contrato fijan un plazo para ejercer este derecho de rescate. Bueno, después tenemos entonces el pacto de reventa. Sí, yo siempre le pongo Santiago del deudor, pero bueno, así entienden más, ¿viste? Es más fácil, real. Bueno, entonces, el pacto de reventa, cambiamos de persona y acá es el comprador que va a ejercer el derecho de devolver la cosa que compró. Este está regulado en el artículo 1164. Entonces es cuando era una cláusula en el contrato donde el comprador puede ejercer el derecho de devolver esa cosa vendida con la disminución o exceso del precio. Los dos casos lo mismo, pacto de retroventa y pacto de reventa. Cuando se devuelve o se pide la cosa, el precio va a estar fijado por las partes con disminución o exceso, ¿sí? Ellos van a fijar cómo va a ser ese precio, no va a ser el mismo, o si ellos quieren sí, pero bueno, lo pueden pactar. Bueno, entonces en el pacto de reventa es más común, vos compras algo, no lo querés, lo devolvés, te devuelven el precio. Entonces, el vendedor va a estar obligado a readquirir esa cosa que vendió contra este precio, disminuido o excedido. Bueno, esto es entonces, ya vimos retroventa, ya vimos reventa, ahora vamos a pacto de preferencia. El pacto de preferencia lo vimos mucho ya en la parte general, que habíamos dicho que antes, en el código anterior, esto estaba solamente en la parte de compraventa. Con el código nuevo se agrega todos los contratos que se puedan celebrar. Y acá lo vamos a ver específicamente en compraventa. Bueno, el pacto de preferencia entonces era cuando una de las partes vendía algo, el vendedor vendía su casa y el comprador, con el comprador hacían una cláusula de que si él quería enajenarla, si el comprador la enajenaba, primero que nada se la tenía que ofertar al vendedor, ¿sí? Entonces, en el pacto de preferencia, para que se ejecute este derecho, el comprador debe tomar la decisión de enajenar esa cosa que compró. Solamente en esos casos el vendedor va a recuperar la cosa vendida. Acuérdense que tenía un plazo de 10 días, que en esos 10 días el vendedor no contestaba si quería adquirir eso que vendió, podía ser ofertado a cualquier persona, ¿sí? Entonces, pacto de preferencia, cláusula en el contrato donde esa persona quiere enajenar ese bien, primero que nada se lo oferta al vendedor. Hay que diferenciar algo acá. En el contrato de compra-venta, el pacto de preferencia es un derecho personal, ¿sí? No va a ser transmisible. Si yo me muero, mis hijos no van a poder ejercer este pacto de preferencia, ¿sí? Es plenamente personal. Pero el pacto de retroventa y en el pacto de reventa puede ser ejercido por los herederos, ¿sí? Diferencien bien esto. ¿Quedó claro cómo es entonces? Pacto de preferencia, derecho personal, no se transfiere a los herederos. Pacto de retroventa y reventa, sí. Bueno, como dije antes, esto tiene requisitos y efectos comunes. Si esto quedó claro, voy a eso. No, espero que con los ejemplos y todo, supongo que les quedó bien, pero díganme si sigo o me detengo un poco. Bueno, supongo que vamos bien. Si quieren, entonces sigo. Con mucho calor. Bueno. Primero tenemos el ámbito de aplicación. ¿Sí? Bueno, el ámbito de aplicación va a ser aplicable a cualquier contrato de compraventa. ¿Sí? Después tenemos que, requisito importantísimo y esencial, es que deben estar presentes en una cláusula del contrato. Reventa, sí, ahí te repito reventa. Bueno, la reventa es cuando se pone una cláusula en el contrato, el comprador va a poder ejercer el derecho de devolver esa cosa comprada, ¿sí? Contra la disminución o exceso de un precio, ¿sí? Vos compras algo,
vas, lo devuelves y el vendedor tiene la obligación de readquirir esa cosa que te vendió, ¿sí? Está en el 1164, en el de reventa, acá el que va a ejercer el derecho es el comprador. Retroventa ejerce el derecho el vendedor, venta ejerce el derecho el comprador devuelve lo que compró, ¿sí? Bueno, supongo que si querías que te diga otra cosa, escribime y vuelvo a repetir, pero leo. Bueno, vamos de nuevo a los requisitos entonces comunes, los requisitos y efectos comunes. Bueno, ámbito de aplicación, ya dijimos que se aplica a todos los contratos de compra-venta. Sí o sí deben estar presentes en una cláusula del contrato, y yo no puedo decir, ya te vendí el auto, y después decir, ah, no, mirá, vamos a hacer un contrato de retroventa, no. Tiene que estar específicamente ya en el contrato, y estar en una cláusula. Bueno, en cuanto a los efectos, estas cláusulas, ¿qué efecto van a tener si nos remitimos a la parte general? Van a tener efectos resolutorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a volver para atrás a tener todo retroactivo, te doy el dinero, vos me das la cosa, ¿sí? Efectos resolutorios. ¿Sí? Después, ¿qué pasa en ese plazo que tenemos para exigir ese derecho de devolver o de adquirir o de lo que sea? El dominio, entonces, es plenamente revocable, ¿sí? Antes del vencimiento del plazo, si yo en 2 años tenía para pagarte que me devuelvas el auto, o tenía 2 años para devolverte algo que compré, ¿sí? Entonces, en ese plazo, el dominio es plenamente revocable. Una vez que se vence el plazo, automáticamente se hace irrevocable. Y automáticamente se vence el plazo, ya está. Bueno, y después, si vamos a otro ejemplo, los terceros también van a soportar todos los efectos retroactivos que tengan esa restitución, ¿sí? Va a afectar hasta los terceros también. Bueno, entonces esos son los requisitos y efectos de estas cláusulas especiales. Y quedó claro todo esto, nos vamos a las obligaciones del comprador y el vendedor. Díganme si ya está, si quieren que les repita algo, y seguimos. Yo los leo. Bueno, si quieren, tomar un poquito de agua y seguimos. Bueno, entonces tenemos las obligaciones del vendedor y del comprador. Las obligaciones del vendedor van a ser un poquito más extensas que las del comprador, ¿sí? La primera obligación del vendedor va a ser transferir la propiedad de la cosa, ¿sí? Conservarla en el mismo estado en que se adquirió la obligación. Si yo te compré un auto, hicimos el contrato de compraventa con un auto y vos al mes me lo entregás y me lo entregás sin una puerta y no lo conservaste, no cumpliste con tu obligación, ¿sí? El vendedor debe entregarlo libre de toda relación de poder de terceros, ¿sí? No puede estar ninguna deuda, lo tiene que entregar libre de toda relación de poder, ¿sí? Debe entregarlo con sus accesorios, debe entregarlo en el lugar y tiempo convenido, y debe cumplir con todas esas obligaciones. Tiene que otorgar todos los documentos que hagan posible la transferencia, ¿sí? De la documentación necesaria de que la otra persona adquiera el dominio para que adquiera ese bien, como por ejemplo, lo que dije antes, la constancia de la libre deuda, ¿sí? Vos me tenés que entregar un auto, por ejemplo, me la tenés que entregar con la constancia de la libre deuda. No me puedes mentir y no decirme que tenías 10.000 deudas, ¿sí? Con todas esas documentaciones hay que entregar las cosas vendidas. Después, bueno, el vendedor va a ser responsable
de todos los gastos de la transferencia, ¿sí? De todos los gastos de la entrega. El vendedor va a tener que hacerse cargo de todos estos gastos, ¿sí? De todos los instrumentos que sean necesarios para la entrega, para la transferencia de la compra. Y obviamente, muy importante, porque con esto se dan muchos casos en compraventa, que va a ser responsable de que el vendedor, de vicios ocultos y de evicción, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van en compraventa o las obligaciones del vendedor, tienen que tener bien en cuenta que siempre va a ser responsable de las evicciones y los vicios ocultos, porque acá es donde ponen prácticos en los exámenes, o acá es donde tienen que especificar bien esto, ¿sí? Siempre tienen que, aunque sea súper claro, lo tienen que poner siempre, ¿sí? Bueno, estas son las obligaciones del vendedor. Ahora pasamos a las del comprador. Bueno, el comprador, como primera obligación, debe pagar el precio, y obviamente debe pagar el precio que acordaron las partes. Después debe recibir la cosa, y todos los documentos necesarios para esa transferencia, y se va a hacer cargo de los gastos de cuando recibe esa cosa, ¿sí? Todos los gastos de recibo va a estar a cargo del comprador. Bien, como por ejemplo, los testigos de la escritura. El comprador va a estar a cargo de esos gastos. Bien, bueno, ya terminamos con las obligaciones. Si está todo claro, así quiero que me respondan, porque pasaríamos al boleto de compraventa inmobiliario. Ya cambiamos un poco de tema. Si cerramos esto, quiero saber si está todo bien, si podemos pasar, ¿sí? Así que ahora díganme y pasamos a eso. Bueno, supongo que haya quedado todo claro de esto. No tiene ninguna complicación, más que el boleto de compraventa así. Bueno, seguimos entonces. No veo que escriban nada. Sí, ahí escribieron. Bueno, Juli, las obligaciones del comprador es pagar el precio, ¿sí? Recibir la cosa y todos los documentos necesarios para la transferencia, y va a soportar los gastos del recibo, ¿sí? Como por ejemplo, los testigos de la escritura, ¿sí? Esas son las tres obligaciones que tiene el comprador, ¿sí? Pagar el precio, recibir la cosa y la documentación, y soportar los gastos de recibo. Por ejemplo, cuando no recibe la cosa es cuando entra en mora, ¿sí? Tiene sus consecuencias no recibir la cosa. Bueno, ya estamos con eso, pasamos entonces a boleto de compra-venta. Entonces, el boleto de compra-venta es aquel instrumento privado, ¿sí? Cuyo objetivo es formalizar una compraventa, ¿sí? Una compraventa de inmuebles. El boleto de compraventa va a contener los datos del inmueble, el precio, la forma. Entonces es el instrumento privado cuyo objetivo es formalizar una compraventa inmobiliaria. Ahora sí, me escribieron algo más, no lo leí. Boleto de compraventa es un examen es una pregunta de examen que toman siempre. Y así que presten atención a esto, porque al tener, bueno, ahora les explico bien, pero presten atención, ¿sí? Entonces, boleto de compraventa, instrumento privado, cuyo objetivo es formalizar una compraventa de un inmueble. Bueno, ya dijimos lo que va a tener. Todo esto es previo a la escrituración, ¿no? Obviamente, entonces. En cuanto a su naturaleza jurídica, ¿sí? Esto es lo que más hacen hincapié en los exámenes. ¿Por qué?
Porque el código no toma una postura en cuanto a la naturaleza jurídica del boleto de compraventa inmobiliario, ¿sí? Entonces, naturaleza jurídica, el código no toma postura. Pero tenemos dos posturas doctrinarias, ¿sí? Que tenemos que diferenciar bien. La primera postura nos dice que el contrato de compraventa es un precontrato que lo único que hace es formalizar una promesa de escrituración. ¿Sí? Eso es lo que nos dice una postura. ¿Sí? Escriban bien esto, presten atención, sepan que existen estas dos posturas. ¿Sí? La primera nos dice que el boleto de compraventa es un precontrato. ¿Sí? La segunda postura nos dice que el boleto de compraventa es un contrato serio y definitivo. Esta última postura es la que toman Hernández y Alou, ¿sí? La última postura, que el boleto de compraventa es un contrato serio y definitivo. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué toman esta postura? Porque el boleto de compraventa está regulado en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Por lo tanto, eso le da el carácter de ser un contrato serio y definitivo. ¿Sí? Sepan diferenciar eso. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del boleto de compraventa? Siempre arrancan diciendo, el código no toma postura, existen dos, la mayoritaria es que es un contrato serio y definitivo porque está regulado por el Código Civil y Comercial. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Las dos posturas. Bien. Entonces, planificación del Código Civil y Comercial, hay una impronta, ¿sí? Algo nuevo que es la oponibilidad del contrato de compra, del boleto de compraventa. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, con la unificación del código se regula, se hace más extensivo cómo es la oponibilidad del boleto. ¿Sí? Bueno, entonces, el boleto de compraventa no va a ser siempre oponible, sino solamente cuando responda, tenga los requisitos del artículo 1170. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser oponible el boleto de compraventa? Cuando cumpla con los requisitos expresos en el 1170. Nos dice el artículo 1170. El acreedor de buena fe, el comprador de buena fe, ya empezamos por una primera característica, ¿sí? Vayan destacando estas palabras. El comprador de buena fe va a tener prioridad sobre terceros, sobre las tabas que le pongan al inmueble, cuando haya contratado con el titular registral, cuando haya pagado el 25% mínimo del precio, ¿sí? Cuando el boleto tenga fecha cierta, ¿sí? Y cuando la adquisición haya tenido publicidad suficiente. Entonces, ¿cuándo es oponible el boleto de compraventa? Cuando hay buena fe, cuando se pagó el 25% del precio mínimo, cuando se contrató con el titular registral, cuando hay fecha cierta, cuando hay publicidad suficiente. ¿Sí? Es muy importante esto. Artículo 1170. El artículo 1171 nos da un caso de cuando el vendedor está en quiebra o concurso. En este caso, el boleto de compraventa es oponible también con estos requisitos del 1170, ¿sí? Entonces, el boleto de compraventa, cuando haya quiebra o concurso por parte del vendedor, va a ser oponible cuando se haya pagado el 25%, cuando haya sido buena fe, todos los requisitos, y el juez va a pedir la escrituración, entonces, del comprador. Si hay un plazo para pagar el dinero, se le va a respetar ese plazo para que el comprador pague, pero se va a hacer una hipoteca de primer grado, se dice, para que esté obligado a pagar, ¿sí? Para que no quede en la nada todo eso. Esto es lo que nos dice el artículo 1171. Bueno, esto es boleto de compraventa, esto es lo más importante, naturaleza jurídica, concepto y la oponibilidad. Si estamos bien con esto, ya terminamos boleto de compraventa. Vemos rápido lo que es permuta, es muy cortito.
Quiero saber si está claro, porque boleto de compraventa es muy importante y si es necesario que repita algo o que les explique algo de nuevo, me dicen. Los requisitos. Bien. Entonces, el artículo 1170 nos da los requisitos para que el boleto de compraventa sea oponible. Debe ser de buena fe, ¿sí? Primero que nada, buena fe. Debe ser hecho por el titular registral, ¿sí? Debe ser contratado por el titular registral. Debe haber pagado el 25% del precio. Claro esto, que no aclaré antes. Ese pago del 25% debe ser anterior, ¿sí?, a la traba cautelar. ¿Sí? Esto es importante. No es que ya hay una medida cautelar para hipotecar la casa y yo voy y pago el 25%. Lo tendréis que haber hecho antes. Me olvidé de aclarar eso, así que anótenlo. Después, el pago debe ser del 25%, el boleto debe tener fecha cierta y la adquisición debe tener publicidad suficiente. Esto es bien de reales. Ahí repito lo de el vendedor que está en quiebra o concurso, que es el 1171. Bueno, entonces el 1170 es eso que repetí recién para que me preguntó Sol. Ahora vamos al 1171 que Juli y Lucía me estaban preguntando. En el 1171 nos da el caso de que el vendedor esté en concurso o quiebra. ¿Qué pasa? Acá el boleto de compraventa va a ser oponible cuando cumplimente todos esos requisitos que nos da el 1170, que haya pagado el 25% del precio, como dije antes que era importante porque lo tiene que hacer antes, ¿sí? Que sea de buena fe, todos los requisitos, ¿no? Entonces, si se cumplimenta con todo eso, el juez va a pedir la escrituración, ¿sí?, a favor del comprador, pero se le va a poner una hipoteca de primer grado, ¿sí?, para que se pague, o sea, eso solamente para que se pague, esa hipoteca de primer grado. Se le va a respetar ese plazo que tenía para pagar, porque no tiene nada que ver con esa quiebra del vendedor, pero se van a tomar estas medidas, ¿sí? Bueno, si quedó claro con eso, ahí estamos, y si no, lo trato de explicar con otras palabras. Ustedes me dicen. Díganme, y si no, ya paso a lo que es permuta. Bueno, les doy un segundo más para que me digan si quedó claro, si no, cambio de tema. Respóndame, porque viste que si no esto es re aburrido, siento que estoy hablando contra la pared. Bueno. Vamos con permuta entonces. Como les expliqué al principio de compraventa, en la compraventa el precio tenía que ser siempre en dinero, sino ¿qué pasaba? Calificaba como permuta. Entonces, el artículo 1172 nos dice que Agustina Muchut, respondo, sí. La hipoteca de primer grado, eso es de primer grado, no es una hipoteca en sí, es una hipoteca de primer grado, es hasta que se salde ese plazo que tenía el comprador para pagar ese saldo que le restaba, ¿sí? Porque ya había pagado el 25% del precio, le faltaba saldar lo otro hasta que salde eso que le queda. Está bien, tu pregunta es eso. Esa hipoteca de primer grado es hasta que se salde el porcentaje restante. Si no se salda, la hipoteca va a quedar realizada y si no, un procedimiento porque el vendedor entró en quiebra, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, la permuta, entonces, ¿cómo debe ser el precio? El precio debe ser por cualquier cosa que no sea dinero, ¿sí? La permuta es algo que se ve siempre. Te doy un celular y me das un celular. Un montón de casas de permuta. Supongo que saben que es una restitución de una cosa por otra.
En cuanto a los caracteres, son los mismos que la compraventa, bilateral, oneroso, nominado, formal o no formal, y conmutativo. ¿Sí? Lo que tenemos que ver acá, que tiene especial la permuta, lo que tiene que especial la permuta son los gastos, por ejemplo. Los gastos son soportados de igual manera por los contratantes, excepto que pacten lo contrario. Si se gastan 1.000 pesos en la permuta, 500 y 500, ¿sí? Es soportado las partes por igual, ¿sí? Eso es lo que tiene la permuta en cuanto a los gastos. Después va a responder por evicción. Las partes tienen que entregarse el dominio de una cosa. El artículo 1172 es lo que ustedes tienen que ver bien en permuta. No se suele tomar mucho porque es algo bastante simple. Se toma, obviamente, porque en contratos, como ustedes saben, se toma todo. Hay cosas que toman siempre, son las que damos acá, y hay cosas que se toman un poquito menos, con menos frecuencia. Ahí las cosas que damos acá van a estar sí o sí en el examen. Las otras van a ir variando, ¿sí? En contratos no se puede dejar nada de lado, hay que estudiar todo. Bueno, eso es permuta, entonces hay permuta cuando las partes se obligan a transferirse la propiedad de una cosa por otra. No tienen que ser dinero. Acá también puede ser mixto y en permuta, como expliqué en el precio de la compraventa. Acá es al revés, la cosa que yo te doy tiene que tener mucho más valor que el dinero. Vieron que las casas de celulares están muy de moda llevar tu celular y poner el precio que te falta por otro. Yo te llevo un iPhone 10 y te agrego 1.000 pesos y me llevo otro celular y estamos haciendo una permuta. ¿Por qué? Porque ese valor del celular es mucho mayor que el del dinero que yo te entrego. ¿Sí? Esto es permuta. ¿Sí? Transferencia de cosas que no son dinero. Bueno, si quedó todo claro, acá termina la clase de hoy. El martes que viene nos vemos con locación y leasing, lo va a estar dando Santiago Tonelo. Pero bueno, espero que les haya quedado claro. Este es un tema que entra siempre, compraventa, boleto de compraventa, la punibilidad, los que expliqué recién. Así que díganme si ya está todo claro, si no quieren que repita nada de la clase. Y si está todo más que bien, nos vemos el próximo martes. El grupo les voy a pasar un cuadro de compraventa divino, hermoso, muy lindo que tengo, así que estén atentos que entre hoy y mañana les voy a mandar ese cuadro que les va a reservir para estudiar. Los cuadros que les voy pasando, mírenlos, presten atención, porque les va a servir un montón a la hora de estudiar cuando se sienten y no les dé las horas para ver todo lo que tienen que estudiar. El cuadrito para guiarse está genial, está completo, ¿sí? Para guiarse y ir estudiando les va a ser re práctico. Así que bueno, hoy o mañana les paso el cuadrito de compra-venta. En realidad son 3 cuadritos. Bueno, díganme y si no quedó nada claro, finalice el video y lo dejamos guardado. Así que bueno, espero 2 minutos. Si estamos, lo corto. Y bueno, como dice Tonelo, si hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp, nos escribe. Ahora Tonelo escribe su número, lo deja acá fijado en el chat. Y le escriben. Vamos pasando en el grupo, vamos pasando los cuadritos, resolvemos dudas. Si entra en quiebra después del boleto, no va a pasar nada, porque si vos ya pagaste, como dije antes, ese 25% del precio, se va a transmitir a tus herederos ese bien, ¿me entendés? Porque es transmisible. Si vos escrituraste, si vos tenés una casa, la vendiste, pagaste el 25%, siempre tienen que estar cumplimentados los requisitos del artículo 1170, ¿me entendés? Porque en esos casos va a ser oponible. Si la persona se murió y vos no pagaste, tendrá que hacerse de nuevo, ¿sí? Tendrá que venderse de nuevo y todo eso, ¿me entendés? No va a ser válido. Para que sea válido, para que vos puedas reclamar, esto lo compré yo,
tiene que estar oponible el boleto de compraventa, ¿sí? Aclaración. El boleto de compraventa no se usa mucho, no es muy utilizado en la realidad. Si ustedes se ponen a ver un boleto de compraventa, no, casi ni existen, no se da mucho. Se dan mucho en los exámenes de contratos, toman mucho, pero en la realidad no se celebran contratos de compraventa, de contratos de boletos de compraventa, perdón, boletos de compraventa. Pero bueno, si el vendedor entonces, como preguntó Lucía, si el vendedor se muere antes de escriturar o entra en quiebra después del boleto, tiene que estar, para que sea oponible, tiene que cumplir con los requisitos del 1170. Si no, va a caer, va a darse de baja. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, si no hay más dudas, entonces, claro, cierro, nos vemos el martes en locación y leasing. Si no quieren poner las dudas por acá, me hablan por privado, no tengo ningún tipo de problema, y les contesto las dudas que tengan. Les mando un beso, acuérdense que nos pueden preguntar lo que necesiten, para eso estamos. Así que bueno, les mando un beso y nos vemos el martes.